Queridos hermanos, vamos a leer hoy el libro del Génesis, capítulo 37. Vamos a arrancar un poquito, para dar el contexto, vamos a arrancar bien desde el principio, ¿no? Y después vamos a leer a Mateo, capítulo 21. El contexto. Vamos a hablar de José, hijo de Jacob, uno de los padres de las tribus de Israel, ¿no? José. Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham, ¿no? Abraham tiene a Isaac, que Dios le promete. Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, ¿no es cierto? Si recordamos la historia, y Dios le dice, no, Abraham, no es necesario. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, que son mellizos, pero Esaú sale primero, que es el más bravo, y atrás sale Jacob. Y Jacob salía agarrándolo del pie, de la patita a Esaú, como diciendo, che, me ganaste la primogenitura, ¿no? Ellos peleaban en el vientre de la madre. Bueno, Jacob se queda con la primogenitura que era de Esaú por haber salido primero, a cambio de un guiso de lentejas. Y no solo eso, cuando el padre Isaac ya está muy viejo y está por morirse, y los llama para bendecirlos, con un ardid entre la madre y Jacob, se hace pasar por Esaú y se lleva la bendición que el padre Isaac les iba a dar. Entonces Isaac, pensando que era Esaú al que bendecía, bendice a Jacob y le da todo, ¿no? Y luego cuando llega Esaú, bueno, ya le había dado todo a Jacob, así que la bendición de Esaú es bastante, como profecía, bastante fulera, digamos, ¿no? Jacob tiene miedo de Esaú, ¿no? Porque después de esto, Jacob dice, me va a matar, y Esaú dice, lo voy a matar. Así que la madre lo manda a Jacob a ver a la familia, que está lejos, y para que viviera ahí hasta que se le pasara la bronca a Esaú, ¿no? Esaú era un tipo más de cazar, más de estar afuera, y no tenía conciencia de sus raíces hebreas y de la tradición que Dios trataba de ir inculcándoles a los descendientes de Abraham, ¿no? De formar un pueblo, de ser el Dios de ellos, de no mezclarse, bueno. Esaú se casó con todas las paganas de las culturas de los alrededores, no tenía ningún problema. Jacob era más de su casa, escuchaba a su madre, bueno, y lo mandan a buscar esposa con los parientes. Ahí conoce a la mujer que luego fue su esposa, pero el padre de la mujer lo engaña y hace que al final Jacob termine casándose con las dos hijas de este hombre. O sea, primero lo engaña y le entrega la hija mayor en vez de darle la hija menor, que era la que le gustaba a Jacob. Bueno, Jacob al final termina trabajando 20 años con el padre de estas chicas para poder pagarles a las dos hijas, para poder llevarse las dos mujeres, más el ganado que él quería llevarse de ahí, que había trabajado 20 años para el padre de las pibas, y el padre de las pibas era un vivo bárbaro que trató de embromarlo. Bueno, al final Jacob se vuelve a su casa rico, con las mujeres, esclavos, sirvientes. Vuelve un tipo con mucho ganado, rico, con familia ya, ¿no? Mujeres, hijos. Bueno, los hijos de Jacob van a ser las tribus de Israel, ¿no? Entonces tenemos más o menos el contexto. Cuando vuelve
a su casa, tiene miedo que Esaú lo mate, ¿no? Que se acuerde de lo que él le hizo. Ya habían pasado 20 años. Se acuerde de lo que le hizo y lo mate. Entonces, manda a todos los sirvientes, el ganado, todo adelante, y él se queda atrás, atrás, atrás para ir ablandándolo al hermano, ¿no? Cosa que cuando él llegara ya el hermano estuviera ablandado y no lo matara. En esta situación, él hace cruzar el río a todo lo que él traía y él se queda del otro lado. Y se hace de noche y durante la noche pelea con Dios, ¿no? Con un ángel que él interpreta que es Dios. Y el ángel le dice, ¿no? Has peleado con Dios y has vencido. Y el ángel le cambia el nombre de Jacob a Israel. A partir de ahí, él se llama Israel. Por eso es el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Entonces, Jacob es también el que ve la escalera de Jacob, ¿no? Él, cuando estaba yendo a la casa de la familia, antes de llegar a donde va a conocer sus esposas, duerme en un lugar y en el sueño ve la escalera por donde suben y bajan los ángeles entre la tierra y el cielo, ¿no? Y él se sorprende mucho, esta tierra es. Y cuando vuelve, los ángeles salen a recibirlo a Jacob. O sea, es una persona que Dios tiene en alta estima, ¿no? Y tiene preparado para él, obviamente, un trabajo muy especial, padre de las 12 tribus de Israel, ¿no? Por eso llaman las 12 tribus de Israel, porque él es Israel. Bien, entonces, cuando llega y se encuentra con Esaú, su hermano, bueno, lo recibe bien, Esaú no lo va a matar, y entonces reparten la tierra, y dice, bueno, tenés un montón de ganado, andá, viví, buscate un lugar donde vivir, y que sea. Entonces, Esaú ya vivía en un lugar, y Jacob busca otro lugar donde vivir, ¿no? Y ahí se asienta y pone su vida, ¿no? Sus cosas, hace sus casas, ¿no? Y ahí se va a vivir. Bueno, vamos ahí, a partir de ahí. Jacob, por su parte, se estableció en el que fue el país residencial de su padre, el país de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años, estaba de pastor de ovejas. José es hijo de Jacob. José tenía 17 años, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos. Él, muchacho todavía, con los hijos de Biliá y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel ya amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Israel lo quería mucho a José porque fue casi el más chico, después vendría el más chico, pero fue casi el más chico y él ya era muy grande, ¿no? Entonces como que le tenía un afecto especial ya como de abuelo, ¿no? Entonces le había hecho una túnica muy linda de manga larga. Continúa. Vieron sus hermanos cómo le prefería a su padre a todos sus otros hijos y la aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes le odiaron aún más. Los hermanos estaban muy celosos de José. Ellos notaban que el padre lo quería mucho y se sentían mal, tenían muchos celos y lo detestaban, ¿no? Entonces, bueno, José tiene este sueño. Les dijo, oíd el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo y he aquí que mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que vuestras gavillas, les dice a sus hermanos, le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos dominados? Y acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Díjoles,
He tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba. Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ve de mi parte a donde ellos. Dijo, estoy listo. Díjole, anda, vete, a ver si tus hermanos siguen sin novedad. Y lo mismo el ganado, y tráeme noticias. Le envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Encontróse con él un hombre mientras estaba discurriendo por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué buscas? Díjole, estoy buscando a mis hermanos. Indícame, por favor, ¿dónde están pastoreando? El hombre le dijo, partieron de aquí, pues yo le oí decir, vamos a Dotán. José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos le vieron de lejos y antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarle. Y se decían mutuamente, pues ahí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle, echémosle en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz le devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén lo oyó, Rubén es uno de los hermanos, y le libró de sus manos. Dijo, no atentemos contra su vida. Rubén le dijo, no derraméis sangre, echadle a ese pozo que hay en el páramo. Pero no pongáis la mano sobre él. Su intención era de salvarle de sus hermanos para devolverle a su padre. Y ocurrió que cuando llegó José, donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta. Y echándole mano le arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer. Y levantando los ojos divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Los ismaelitas eran los descendientes de Ismael, el hermanastro de Isaac, ¿no? Hijo de Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan? El hijo de la esclava de Abraham que había sido enviada al desierto. Estos eran los descendientes de Ismael, los ismaelitas, que venían de Galaad, con camellos cargados de almáciga, sandáraca y ládamo, que iban bajando hacia Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos, ¿qué aprovecha el que asesinamos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre? Venid, vamos a venderla a los ismaelitas. Pero no pongamos la mano en él porque es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos asintieron. Era Judá, ¿no? Judá le dijo a los hermanos, no lo matemos, vamos a vendérselo a los ismaelitas. Pasaron unos medianitas, mercaderes, y descubriéndolo subieron a José del pozo. Vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Vuelve Rubén al pozo, y aquí que José no estaba en el pozo. Y él desgarró sus ropas, y volviendo donde sus hermanos les dijo, el niño no aparece, y yo, ¿qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José, y degollando un cabrito tiñeron la túnica en sangre, y enviaron la túnica de manga larga, haciéndola llegar hasta su padre, con este recado. Esto hemos encontrado. Examina si se trata de la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz le ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal a la cintura, hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba consolarse y decía, voy a bajar en duelo al Seol, donde mi hijo, y su padre le lloraba. Por su parte, los madianitas, llegados a Egipto, le vendieron a Putifar, eunuco de Faraón y capitán de los guardias. Palabra de Dios. Bueno, acá vemos la historia de José, ¿no? José que está llegando a Egipto y es vendido, ¿no? A Putifar, eunuco del Faraón, ¿no? Capitán de los guardias. Lo que son los caminos de Dios, ¿no? Los hermanos lo quieren matar, le tienen envidia, y tienen que hacer esto, ¿no?
como estas cosas que uno dice, ¿no? Pobre José, José ni abrió la boca, ¿no? No hemos escuchado palabra del pobre José en esta situación. Y José es enviado de una forma bastante compleja y fulera a Egipto, ¿no? Y ahí va a llegar a Egipto y va a terminar siendo parte de la realeza de Egipto, va a terminar siendo una persona de mucha responsabilidad y es el que va a darle la entrada a todas las tribus de Israel a Egipto, ¿no? Eran 70 cuando entran a Egipto y allí se quedan muchos años, ¿no? Muchos años hasta que al final salen con Moisés. Pero acá estamos viendo este principio, ¿no? José es vendido a los egipcios, a Putifar, eunuco del faraón, capitán de los guardias. Los caminos del Señor, ¿no? Y acá empieza una historia muy interesante de José, que ya la vamos a ir leyendo seguramente. José tenía esta capacidad de soñar e interpretar los sueños. Dios le mostraba lo que habría de ocurrir a través de estas visiones en sueños y él tenía esta posibilidad de interpretarlas y entenderlas. Muy linda la historia de José, es una historia muy linda que es fundamental en la historia del pueblo hebreo, en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Porque son los descendientes de Israel. Muy, muy linda. Va a ser muy interesante ir leyéndola. Vamos a leer ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Dice, Jesús venía, como siempre, contando parábolas para que la gente entendiera, ¿no? Enseñando. Así que acá les va a contar otra parábola muy interesante. Dice, escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle, quedémonos con su herencia. Y agarrándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle, a esos miserables les dará una muerte miserable, arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a sus ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda su fruto. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. Interesante, ¿no? Dios dice, vamos a leer un poquito. Veamos si me pasó. Era un propietario que plantó una viña, ¿no? Dios que planta esta viña que es el pueblo hebreo, ¿no? La rodea de una cerca, dice. El pueblo hebreo no tiene, tiene un mandato de no mezclarse. Esa es la cerca que resguarda la viña, ¿no? El pueblo hebreo no debe mezclarse con los paganos porque es un pueblo elegido que tiene que mantenerse sin mezclarse para que el Mesías cuando llegara fuera completamente hebreo, ¿no? Judío. Dice, cavó en ella un lagar, edificó una torre,
¿no? La torre para vigilar, para controlar, ¿no? La ley que hace, que tiene este tema de controlar y velar por el pueblo hebreo para que hagan las cosas como tiene que ser. Las arrendó unos labradores, ¿no? El pueblo hebreo que debe allanar el camino, labrar el camino para que llegue el Mesías y dar frutos, ¿no? Dar frutos. El fruto principal es que el Mesías llegara y pudiera transformarse en el Cordero de Dios. Pero también todos los otros frutos intermedios, que es de la elevación espiritual de todos los pueblos de los alrededores y ser base para luego el cristianismo, ¿no? Dice, cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. O sea, a medida que el pueblo hebreo va evolucionando, Dios va mandando los profetas, ¿no? A ver cómo va el asunto. ¿Y qué pasó? Bueno, persiguieron a los profetas, mataron a los profetas, dice, a uno los golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Así fue con los profetas, ¿no? Entonces, dice, de nuevo envió otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Dice, finalmente les envió a su hijo, ¿no? A Jesús. A mi hijo le respetarán, dice. Y al ver al hijo se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle, quedémonos con su herencia. Mirá qué interesante, porque en este momento Jesús les está diciendo, ustedes ya mataron al Hijo de Dios, ¿no? En realidad todavía no había ocurrido, pero él está diciendo, esto ya es un hecho, ¿no? Ustedes van a matar al Hijo de Dios, ¿no? Agarrándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús es crucificado fuera de Jerusalén, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entonces les dice, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hace con estos tipos, ¿no? ¿Qué hace con los labradores? No, y todos inmediatamente dijeron, esos miserables hay que matarlos, ¿no? Y darle la viña a otros, ¿no? Para que den los frutos como corresponde, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, justamente, ¿no? Esos miserables son ustedes, ¿no? Porque dice, la piedra que los constructores desecharon, ¿no? Se ha convertido en piedra angular. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a sus ojos. Ese es el Salmo 118, ¿no? Que dice, ¿no? La piedra que los constructores echaron en piedra angular se ha convertido. Esta ha sido la obra de Yahvé, una maravilla a nuestros ojos. Este es el día en que Yahvé ha hecho. Exultémonos y gocémonos en él. Dice, abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, daré gracia a Yahvé. Aquí está la puerta de Yahvé, por ella entran los justos. Salmo 118. Jesús está citando el Salmo 118, que justamente habla de él, la puerta, ¿no? La piedra que los constructores desecharon, ¿no? Dice, y que se convierte en piedra angular de la salvación, Jesús, ¿no? La puerta decía el Salmo. Y esto me hizo acordar al Apocalipsis, ¿no? Las revelaciones de Juan. Juan dice en su visión, dice, después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo. Juan ve esta visión y ve una puerta abierta en el cielo. Esa puerta abierta es Jesús. Y está abierta, lo cual es muy interesante. No es una puerta en el cielo que a ver cómo la abrís. No, es una puerta abierta, la salvación, ¿no? Es una puerta abierta, lo mismo que decía el Salmo, ¿no? Aquí está la puerta de Yahvé, por ella entran los justos. Bueno, ¿no? Y toda esta metáfora, ¿no? Del pueblo hebreo, del muro, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Este muro, la torre, ¿no? Que como que junta en un resumen, así una imagen muy linda, el tema de que el pueblo hebreo es un rebaño cerrado, acotado, detrás de un cerco, detrás de una valla, detrás de una pared, ¿no? Justamente para que no se mezclen. Por eso es un rebaño, porque no está andando por ahí libremente, mezclándose con todo el mundo. La torre, ¿no? La ley que es vigía para que controlar, para que les fuera de luz, de guía para el pueblo, ¿no?
evolucionar y avanzar, ¿no? Y luego, bueno, este tema de matar a los profetas. Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que has matado a los profetas, ¿no? Es tremendo. Eh, muy lindas las imágenes. José, en la historia que habíamos leído antes, prototipo de Jesús, ¿no? Es un prototipo de Jesús, entregado por sus hermanos, ¿no? Eh, Muy linda, va a ser muy linda leer la historia de José, va a ser muy linda. Siempre es lindo leer la palabra, ¿no? A mí me encanta, me encanta. Y la historia de José es muy linda, ya hemos de leerla. Tremendo. Bueno, Jesús les decía las cosas a estos chicos fariseos y saduceos, sumos sacerdotes, y bueno, no les gustaba, ¿no? Dice, trataban de detenerle para matarlo, ¿no? O sea, para cumplir lo que él les había dicho, ¿no? Pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta, ¿no? Veían que ahí no era el momento porque la gente se les iba a rebelar, iban a terminar haciendo un golpe de Estado, iban a terminar perdiendo, no iban a hacer negocio. Entonces, no, déjalo, ya vamos a encontrar el momento ideal, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, muy bien, lindas lecturas. Este, ya estamos cerquita al fin de semana. Les deseo que Dios los bendiga mucho. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.